Francisco Ricardo Sheffield Padilla. Ay, suena como mi acta de nacimiento, sí. Nació usted en León, Guanajuato. Y tengo que leer esto porque es importante. Es usted licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en Derecho Internacional Privado en Harvard y un doctorado en Derecho con orientación en Derecho Procesal. De la Autónoma de Nuevo León. Además es usted procurador del consumidor. Ahí estamos a tus órdenes ahorita. León, Guanajuato. Estado complejo, complicado. Usted quiso y fue alcalde, diputado local, diputado federal. Mi carrera política la he hecho en León. Aunque yo nací en Los Ángeles, California, y no tengo doble nacionalidad, llegué a León a los 3 meses de edad y ahí he hecho toda mi vida. Y en particular mi vida política. Ahí empecé siendo regidor en el Ayuntamiento de León. Por un distrito en León fui diputado local, 2 veces diputado federal y fui presidente municipal de la ciudad, 2009-2012. Entonces mi carrera política, mi desarrollo en la política está vinculado a León y siempre he trabajado desde León para todo México. De León para Guanajuato y de Guanajuato para todo México, porque aquel dicho de que pienses global y actúes local, en la política es una norma. Tienes que actuar desde lo local, desde el punto en el cual surges como político, así sea Tinguindín, Michoacán o cualquier lugar, Macuspana. O sea, no puedes olvidar el lugar donde surges políticamente hablando. Y de ahí vas desdoblando por capas. Así lo hizo en una muy excelsa carrera política el actual presidente de México. Y si ves la carrera de cualquier político en el mundo, es exactamente igual. Entonces, yo no puedo abandonar y nunca he abandonado ni abandonaré mi base social y política, que es León, de ahí la de Guanajuato, y ahora tenemos la oportunidad de trabajar en una esfera nacional. Es la segunda vez que lo hago. La primera vez fui subsecretario de la reforma agraria y en esta ocasión pues ya llevo casi 3 años, con una pequeña interrupción, si no ya serían los 3 años completitos, como Procurador Federal del Consumidor. ¿Ha participado usted en León en la industria ganadera, en la industria del calzado? Sí, vengo de una familia de empresarios, una familia muy emprendedora. Mi abuelo fue fabricante de calzado y mi padre fue comerciante de cuero crudo, es la piel antes de que se curta. Y yo tuve una fábrica de zapatos muchos años, fui presidente ejecutivo de la Cámara del Calzado, o sea, anduve en los temas de las grillas empresariales. Y hasta el día de hoy continúo con actividades privadas, no las puedo atender tanto, pero cuando se da uno sus recesos en la política, o más bien cuando la política le da recesos a uno, me aboco más de lleno a esas actividades. Hasta el día de hoy tengo mi rancho, crío ganado bovino y ovino, las reses y borregas. ¿Se puede ser empresario en la cuarta transformación? Yo digo que sí, ¿por qué no? Yo soy un socialdemócrata, okay. y como socialdemócrata concurro plenamente con todos los principios y los objetivos que ha trazado la cuarta transformación de México. Primero, los pobres. Yo lo conozco en toda mi vida como
la preferencia por los pobres, la acción preferencial por los pobres. ¿Sí? El que se privilegie la democracia como un sistema de organización, no solo como un sistema político, sino democratizar la vida desde la comunidad hasta el país, desde la misma familia incluso. Es para mí un principio importantísimo, porque es una manera de organizarte. Entonces, ese tipo de acciones que tiene como línea rectora la Cuarta Transformación, pues desde joven las conozco y las vivo, que es más importante. Las hago vida, las hago acción. Entonces yo lo veo concurrente y eso mismo te ayuda también a ser un mejor empresario. La doctrina social de la Iglesia ha inspirado a muchos empresarios en México, entre ellos don Lorenzo Servige, que para mí fue un empresario ejemplar en este aspecto. Ricardo, todo Guanajuato es bastión panista. Se ha caracterizado por ser un bastión panista, empresarial también. Cuando yo empecé en la política... Cuando se deja el PAN para ir a Morena, no hay un cambio, un salto de extremo. Mira, primero, cuando yo empecé en la política, Guanajuato era un bastión del PRI. A mí me tocó que me apedrearan en muchos lugares, dirigentes priistas que movían a la población para que nos agredieran, que nos persiguieran policías. Así era Guanajuato hace 30 años que yo inicié en la política. No era un bastión panista, era un bastión priista. Y hoy en día, como todo partido político en el poder, se cierra un ciclo en Guanajuato porque ya muestra claramente los mismos vicios y los mismos problemas que en su momento presentó el PRI. Entonces, es importante ya un cambio, una transformación para Guanajuato, y esto revitaliza la vida social, la vida pública, y creo que es indispensable. Por otro lado, comentarte que antes de militar en el PAN, yo tuve mucha actividad de joven en el Gallito, en el Partido Demócrata Mexicano, porque mi pensamiento ya iba orientado a la socialdemocracia, y el que mejor se acomodaba a los principios de la socialdemocracia era este partido, el Partido Demócrata Mexicano, el PDM, aunque ellos eran sinarquistas, pero es una interpretación, digamos, más especial o más particular de la socialdemocracia. De allí dejé de tener actividad partidista porque el partido se terminó, se acabó, perdió su registro en Guanajuato a nivel nacional, sobrevivió un poquito más de tiempo en Aguascalientes, pero yo me desvinculé, aparte que la mayoría de los dirigentes eran octogenarios, así, realmente octogenarios, y yo tendría 17, 18 años cuando empecé a participar. Vuelvo a participar cuando termino mi maestría en Harvard. Okay. Regreso en 1991 y me invitan a participar en el gobierno del estado, siendo gobernador interino Carlos Medina Plasencia. Trabajo con él un año y a partir de ahí decido entrar a militar a Acción Nacional, donde milité por 24 años. Me salgo del PAN porque el PAN se retira de esos principios y valores en los que yo siempre he creído, y se va deteriorando el partido de una manera que, bueno, me resulta hasta vergonzosa. El PAN hizo un papel importante, hizo un cambio para Guanajuato, pero después se tomó el control del partido por parte de
extremas derechas Ajá. y por parte de burócratas, que lo único que les interesa es seguir sacando para comer, seguir sacando el chivo a la casa. Es el único que piensan muchos burócratas y más los panistas. Entonces, con esta burocratización de la política, con este dominio de la extrema derecha, yo ya no estoy identificado con el partido. Y este partido de reciente creación, leo sus estatutos, leo sus principios, sus valores, los comparto todos porque son socialdemócratas. Que muchos de los que ahí se han afiliado no lo sean, en lo que allí quedó plasmado tenemos objetivos comunes. Por eso entro a Morena, gano una encuesta, o más bien resulto más alto en el resultado de una encuesta, y soy el candidato a gobernador por Morena en el año 2018, donde yo recibo un partido recién fundado, que tenía escasos 3 años, que había obtenido 3% en las elecciones anteriores, que se entiende porque apenas estaba a meses de haber iniciado, y lo dejo en 26%, números redondos. Y me invita el presidente después a participar como Procurador Federal del Consumidor, y aquí estamos haciendo nuestro trabajo conforme a ley en esta función, pero también no abandono la actividad política dentro de Morena y como militante de Morena, que ya tengo 3 años en Morena, porque mi participación en la política siempre ha sido partidista. Ricardo, Nuevo León, los partidos políticos siempre se van por el pragmatismo. Hacen alianzas, a veces incongruentes, como el caso del PRI, PAN, PRD, donde juntarlos, me parece, y lo hemos dicho aquí, lo hemos platicado, de una incongruencia total. ¿Tú qué piensas de esto? En Guanajuato y en México en general, efectivamente esa alianza es una alianza totalmente pragmática. Para el PRD y el PRI, pues es una alianza de sobrevivencia, pero lamentablemente yo creo que una alianza de muerte para los tres al final, porque los partidos se sostienen por sus principios y su ideología. Y cuando la pierden razón de ser. Okay. Sin embargo, bueno, el Morena ha sido muy crítico con el sector empresarial. Ha sido el presidente, ha cuestionado, a ver. No. ¿No? No estoy de acuerdo con el comentario y te voy a decir por qué. Ha sido muy crítico con algunos empresarios. Okay. No con el empresariado. Incluso se ha expresado muy bien de las MIPYMES, por ejemplo, que son empresarios, pequeños empresarios. Ellos como personas no son pequeños sus negocios, ¿no? Medianos. Pero cuando señala empresarios les pone nombre y apellido. No habla de los empresarios en general. Más bien, esos empresarios en los medios de comunicación, de los cuales muchos de ellos son dueños, borran su nombre y lo pluralizan. O sea, el presidente señala al dueño del ALA, el presidente señala al dueño de Oxxo, pero cuando salen los medios no ataca al dueño del ALA o al dueño de Oxxo, ataca a los empresarios. Claro, pues en esa pluralidad ellos se pierden y se escudan. Pero el presidente jamás ha atacado a los empresarios, ni siquiera ha tomado una decisión que afecte al sector privado en el país. Ninguna decisión. Que afecte a una empresa en particular, pues claro que la ha tomado. Tan solo el aeropuerto afectó a algunas empresas en particular, pero no trata de esto, de una reforma estructural que dañe al sector, a cualquier sector privado. Entonces yo no lo veo de esa manera. Y además yo soy un profesionista y un empresario.
también un político de Morena, y no soy el único, hay más, ¿no? Ahora, lo que se ha dicho mucho es el tema de los mensajes que se manda al extranjero sobre el tema de la inversión extranjera. Guanajuato es uno de los estados que más capta la inversión extranjera. Y se ha dicho que el presidente o que Morena no está cerca del libre comercio. ¿Tú qué piensas? Porque es muy importante que tú no los digas. Mira, yo escribí un libro que Voy trata para este allá. tema Ajá. del amor al desamor. ¿Por Más qué bien del del amor desamor al amor. ¿Por qué del desamor al amor? Porque siempre dijo México que no quería ser parte de este organismo del Banco Mundial. Ajá. Por eso, y además lo sostuvo por casi 6 décadas. No, 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 no. Y de repente pasan las elecciones del 2018, le dan la constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador y ya, mágicamente queremos ser miembros del CIADI y firmar la Convención de Washington. Entonces, por eso es del desamor, decirle no al amor. Le puse un título cursi con una portada del libro que parece novela precisamente de Corín Tellado, a lo mejor, para volverlo atractivo, porque yo no quería un libro de derecho, porque es un libro de derecho que sale de mi tesis de doctorado y que lo complemento con otras disciplinas para hacerlo más atractivo, más redondo el tema. Pero dije, bueno, pues a lo mejor alguien despistado lo compre pensando que es novela y luego ya dice, ah, caray, no es un libro de derecho, a lo mejor logro que lea algunas páginas del mismo. Pero es un tema que domino, es un tema que estudié como académico, y te puedo decir que este gobierno no ha tomado, hasta el día de hoy, ninguna decisión que desmotive la inversión extranjera en general. Incluso la reforma eléctrica está dejando un porcentaje altísimo de participación extranjera y está respetando los acuerdos que ya han transitado. Entonces, yo no veo en qué momento el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha desmotivado la inversión extranjera. No hay ningún indicador que lo diga. Hay un montón de columnistas que lo dicen. Pues sí, todos pagados. Todos pagados. Hay algunos medios como El Economista, El Financiero, Reforma, El Universal y Excelsior que se han empeñado en enfatizar mucho este aspecto, pero nunca dando un número, un dato que señale contundencia en esa afirmación. Y al contrario, el tipo cambiario que tenemos, la renovación del Tratado de Libre Comercio ahora como TECMEC, y los números reales finales de cada año en inversión extranjera directa, nos hablan de todo lo contrario. Nos hablan de que es un gobierno que favorece la inversión. Y sostengo en mi libro, como sostienen muchos tratadistas, que no se puede desarrollar un país sin la inversión extranjera. De hecho, el principal receptor de inversión extranjera en el mundo es Estados Unidos, que es la principal potencia económica. Y el segundo receptor de inversiones en el mundo es China, que es la segunda potencia económica. Quizá al día de hoy sepamos pronto que cambia China a primer lugar y Estados Unidos a segundo, pero el 1 o 2, sea como sea, son los principales receptores de inversión extranjera. Quiere decir que sin un libre flujo de capitales, con sus reglas, como las tienen ambos países, no se puede garantizar el desarrollo. Y México lo sabe, como gobierno, como país, pero también México así lo vive. Seguimos siendo de los primeros 10 receptores de capital extranjero. ¿Tú qué piensas de la excesiva regulación? ¿Hay excesiva regulación en México o no hay? La regulación no ha cambiado, y si la comparas con Estados Unidos, sobre todo si la comparas con el estado de Florida o el estado de California, porque allá cada estado tiene legislaciones independientes,
pues dirías que estamos subregulados, Ok. porque tenemos muchísimo menos regulaciones que Estados Unidos, que Canadá, que Alemania, que Japón, en todos los temas. Nada más cada país enfoca las regulaciones a distintos sectores. Ok. Hay sectores que México considera prioritarios y que otro país no los considera prioritarios. Por ejemplo, México no es una potencia en armamento. Nosotros no tenemos productores de armamento. Solo el ejército produce ahí poquito. Pero Estados Unidos es un gran productor de armamento. Francia es un gran productor de armamento. Pues ellos tienen muchas normas en torno a la industria del armamento. Pero ahora nosotros en México, que tenemos litio, pues estamos regulando ese tema del litio como Estados Unidos regula el del armamento. ¿Tú crees que el país debe seguir siendo rector de la economía, sí, claro. de la industria eléctrica? Yo creo que el único sistema que ha probado en el mundo ser eficiente es el sistema mixto. Ok. Hay un sistema de absoluto libre mercado que ya no existe y un sistema de absoluto control del Estado que ya no existe tampoco. China tiene un sistema mixto. Rusia tiene un sistema mixto. Estos dos países se lograron desarrollar en el siglo XXI porque optaron por un sistema mixto. Migraron de un control total del Estado a un sistema en el que también interviene el libre mercado, pero no con la voracidad que un libre mercado total, sin ninguna regulación, permite. California, que en la década de los 70s y los 80s era el ejemplo perfecto del libre mercado total, hoy día es una de las jurisdicciones en los Estados Unidos más reguladas, de las más reguladas en el mundo. Ellos, por ejemplo, habían decidido que la energía eléctrica fuera 100% privada. Y luego empezaron a tener problemas de apagones a finales del siglo XX y hoy día tienen un sistema mixto. Entonces, esos echaron reversa. Con eso te pongo un ejemplo de esos libres mercados totales que se movieron hacia sistemas mixtos y sistemas de control total del Estado que se movieron a sistemas mixtos. Hoy todo el mundo son sistemas mixtos y así está México y así debe de ser. Ahora, Latinoamérica siempre ha reflejado el tema de que a mayor inflación inmediatamente el gobierno viene y regula. ¿Tú qué piensas? La inflación es el más grande impuesto que pueden pagar todos. Pero Nada el más mismo que gobierno provoca en gran parte esa inflación. No. Por ejemplo, ahorita hay un proceso inflacionario en todo el mundo. No me digas que el gobierno provocó el virus del coronavirus. No digo eso. Entonces, pero la mala administración sí ha provocado. La actual administración no provocó el coronavirus y el coronavirus es uno de los principales factores del proceso inflacionario actual. La actual administración no le dijo a Rusia ve invade Ucrania. No. Y con eso se vino un problema en el mercado de los petrolíferos, que también provoca inflación porque ya subieron todos los nitratos, todas las bases para los abonos en el campo. 3 veces, 300% de aumento en los abonos para el campo. ¿Eso es culpa del gobierno? No estoy hablando de este gobierno. He hablado de muchos general. otros gobiernos desde la crisis del 95, desde acá, las malas administraciones e inmediatamente los gobiernos lo primero que hacen es... El error de diciembre del 94, como se le llama, es eso, un error. Eso sí es acreditable a un gobierno y a un presidente en específico. Pero es la excepción, no la regla. Es la excepción y no la regla. En general es uno de muchos factores el quehacer público
no es el único. Y también hay muchos factores externos. Malas decisiones de un mal gobierno en Estados Unidos claramente le van a afectar a México. Y malas decisiones de un mal gobierno de China le va a afectar a todo Asia a fuerza. Es imposible, quizás hasta el mundo, ¿no? Entonces, son distintos factores, pero lo que sí hay en común es que la inflación se vuelve el impuesto más caro que puede pagar un ciudadano y que le resulta mucho más gravoso a la gente que menos tiene. Por eso es importante que cualquier gobierno intervenga a detener los procesos inflacionarios. Yo creo, por ejemplo, aunque no soy norteamericano, que Estados Unidos, el gobierno de Biden, debería de intervenir el mercado de los petróleos como gobierno para evitar el problema que están teniendo. Tú vas ahorita a una gasolinera en Estados Unidos y le pegan una calcomanía, yo las vi. Fui a El Paso, Texas, hace un mes, fui a un tema de trabajo a Ciudad Juárez y me crucé el sábado al Paso, Texas. Y vi las bombas de gasolina con la calcomanía de Biden, sonriendo y haciéndole así, porque en una inauguración de una obra dijo, I did it, yo lo hice. Y lo recortaron y esa calcomanía la ves en todas las bombas de las gasolineras de Estados Unidos. La gente va y se las pega apuntándole con el dedo al precio del combustible y dice, I did it, yo lo hice. Entonces ve el efecto político que tiene una mala decisión. ¿Cuál es la mala decisión? No intervenir a detener como gobierno, cuando lo puedes hacer, un proceso inflacionario como el que está viviendo ese país y que lamentablemente también nos va a afectar a nosotros, porque prácticamente somos un mismo mercado. Si tuvieras que hacer un pro y contra del NAFTA, ¿cuáles serían? Del Tratado de Libre Comercio, NAFTA o como lo quieras llamar. Yo la verdad no le encuentro ningún contra, Okay. Porque es un tema que vengo estudiando desde que, bueno, es más, mi tesis de maestría es sobre el NAFTA, antes de que el NAFTA entrara, porque mi tesis es de 1991 y analizo desde el punto de vista jurídico cuál sería el efecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte si se firmase en la industria manufacturera mexicana. Y desde entonces decía yo que era un esquema muy favorable siempre y cuando se siguieran ciertos principios que se siguieron. Por ejemplo, la asimetría de las economías, la asimetría de las poblaciones y de los mercados. Entonces, todo eso se tomó en consideración años después de la tesis de un servidor, y no porque lo haya escrito en mi tesis, porque es algo que especialistas en distintos temas venían manejando mucho antes de que se firmara este tratado, que ya se sabía que había la posibilidad de que se firmase. Entonces yo no le veo nada negativo al TECMEC. Incluso se perfeccionó en muchos temas que después de pues casi 3 décadas, 2 décadas y fracción, se había visto la necesidad de reacomodar y se reacomodó. Yo le veo solo lo favorable a este tema, no le he podido encontrar lo negativo. ¿Puede afectar a alguien en lo particular? Sí, en Estados Unidos, en Canadá o en México por igual. Ahora, el TECMEC también trajo, y te pregunto esto del NAFTA por tu tesis precisamente, y en el TECMEC el tema de los precios controlados, que eso lo tienes tú a tu cargo como Procurador Federal del Consumidor, y de los precios que no puedes controlar. Solo está controlado el precio del gas LP y no es un control estricto, en el sentido de que no hay un solo precio y no es ese precio obligatorio. Es un control mediante precios máximos en 145 regiones y que se ajustan semanalmente, porque normalmente tendrías
en un estricto control de precios. Para México el gas vale tanto y se acabó. Sin embargo, no es así. Cada semana se ajusta en 145 regiones, que es un verdadero dolor de cabeza, y es un precio máximo. Ahorita prácticamente todos los proveedores ya están en el precio máximo porque se ha venido agotando su margen de maniobra o su margen de operación, no solo de utilidad, incluso de operación. Y en consecuencia, yo creo que sería muy complejo repetirlo por otros 6 meses. Se habló de 6 meses, se cumplieron, se extendió por 6 más. Yo veo que un sistema de ese tipo no puede soportar 18 meses. Tendría que desarrollarse otro nuevo sistema bajo otros paradigmas, bajo otros principios, o eliminar ese tipo de controles. Pero a veces es necesario tener control de precios, sea total o parcial, como ahorita que es parcial. A nosotros no nos toca determinar cuál es el precio, lo hace la CNER y la CRE. Nosotros solo vigilamos en el mercado que se cumplan, nada más. Ahora, tú has dicho, no se pasen de roscas Sí. con los precios de la gasolina. Con los precios de cualquier servicio o Del producto. huevo también. Es que hay aumentos, huevo, la ley lo maneja como aumentos justificados o aumentos injustificados. Entonces, obviamente el aumento a la gasolina es justificado siempre y cuando considere un subsidio de 100% al IEPS. Ok. Entonces quitas el IEPS y de todos modos sube más el petróleo y sube más la gasolina, pues o subsidias vía IVA e ICR como ya se está haciendo, y si se acaba eso, pues le vas a tener que meter ya dinero constante y sonante, ¿va?, de la caja, cosa que no creo que llegue a suceder, por lo menos no sería muy conveniente hacerlo, en mi opinión. Una cosa es que dejes de tener ingresos y otra cosa es que generes un egreso efectivo. Entonces, el que puedas acomodar el tema impositivo, el tema de los impuestos, para beneficiar al mercado en general y a los consumidores en particular, a las consumidoras, pues entonces yo creo que se justifica. Y si en ese esquema tú subes los precios por arriba de lo que está justificado, pues se vuelve, valga la redundancia, un aumento injustificado. Y los aumentos injustificados, como también el acaparamiento de mercancía, son un delito. Y son un delito federal. Y lo son de hace muchas décadas, no es nuevo. O sea, esa ley no la hizo el actual Congreso ni la promovió Andrés Manuel López Obrador. Esas leyes tienen décadas de existir y son precisamente para tener una intervención extraordinaria y urgente por parte del Estado para regular el mercado y acomodarlo en situaciones que generan una injusticia para todas las consumidoras, los consumidores, y que después esa injusticia pues la acabamos pagando todos, ¿no? Ricardo, Procurador Federal del Consumidor, muchas veces pensamos que la Procuraduría Federal del Consumidor es como ese Superman que nos va a ir a defender de los precios altos, de estos abusos que cometen muchos productores en el caso del limón. Pero pues está sujeto a la oferta y la demanda. No del todo. A ver. No del todo. En el caso del limón, sí hay una escasez de producto muy clara, porque la cosecha de Michoacán ha salido muy tarde y muy lenta. Y también se ha dicho de crimen organizado. Que... Puede ser, a mí no me consta porque no estoy en los temas de seguridad, pero por el motivo que fuere, no descarto ese porque no lo conozco, el limón no ha entrado en el volumen que debía de entrar de acuerdo a las cosechas, ha entrado tarde.
ha entrado lento. Y esa entrada lenta y tardía ha hecho que el precio se vaya, pues estaba ya en 70 pesos, ahorita otra vez ya subió a 90 y 100 pesos. Está a 92 pesos ahorita sin semilla, que es el más caro, y a 70 pesos con semilla. Ok. Promedios nacionales. Obviamente puede haber alguien que esté más arriba o más abajo, por eso se habla de promedios. Pero cuando te sales mucho de la media, se vuelve un aumento injustificado. Dar a 200 pesos el kilo de limón, ese es un aumento injustificado. Pero ellos dirían, es oferta y demanda. Eso es falso. A ver, ¿por qué es falso? Porque así lo regula la ley. Sí lo regula, sí, la Procuraduría La ley Federal lo del regula. Consumidor. Yo- Entiéndola. Tiene garras para... Claro. A ver, Yo puedo poner una denuncia penal. ok. Yo puedo promover la denuncia penal como Procurador Federal del Consumidor. Yo soy el representante de los 130 millones, números redondos, de consumidoras y consumidores en México. Y ya lo he hecho, no en este tema en particular, pero en otros. Yo puedo promover a nombre de todos los mexicanos y mexicanas un juicio, una denuncia, cuando se incumplan las leyes de nuestro país. Dar el limón ahorita, por injusto que le pudiera parecer a alguien en lo particular, a 90 o 100 o 110 pesos, porque así se hacen los promedios, sería justificado. Pero darlo a 200 o a 300, que porque es la ley de la oferta y la demanda, eso en México y en todas las economías desarrolladas del mundo, no solo México, esas mismas leyes las tiene Estados Unidos, de ahí las copiamos, las tiene la Unión Europea, Ok, las tiene Japón, no son solo de México. ok. El Estado puede intervenir y en este caso interviene a través de la Profeco. Y lo hago ejerciendo el derecho de los y las consumidoras de México, a nombre de ellos. ¿Qué es justificado? ¿Qué porcentaje arriba de un precio normal, por decirlo así, Ricardo Chef? Mira, yo cómo lo construyo A ver. como procurador. Si tú le preguntas a cualquier empresario, y soy empresario, una utilidad razonable antes de impuestos es del 40%, Ok. ¿sí? Entonces, nosotros sabemos los precios de originación de todas las materias primas y de todos los productos en este país. Ok, Todas. Soy autoridad fiscal. ok. Yo puedo verificar si tu promedio de ingresos los últimos 5 o 10 años y en consecuencia de utilidades declaradas están en qué promedios. Yo sé cómo retiqueta Walmart, Soriana, Chedraui, todos ellos. Es información confidencial. No la puedo hacer pública, Ok, pero la conozco. claro. Entonces, yo sí puedo saber cuando te pasas de rosca. O sea, yo sí puedo saber que tú le estás ganando 200 o 300% a un producto. No voy a salir con esos datos, Ok. pero sí te puedo llevar a juicio con esos datos. Y en la confidencialidad de un proceso judicial, desahogarlos, claro que puedo, pero también puedo, con los pelos de la burra en la mano, como dicen en mi rancho, salir a decir que te pasaste de rosca, que hay otros proveedores que sí son solidarios, subsidiarios con los consumidores, que sí son, como lo digo, aliados del consumidor, aliados de la consumidora. Entonces, los puedo poner en dos bandos, ¿sí? Como del bien y del mal, ¿verdad? Ok. En esta figura maniquea que no me gusta usar, de bien y mal, pero puedo decir, ellos son aliados de los consumidores y lo sé porque se esfuerzan por llevar los mejores precios en las circunstancias del mercado. Ok. Y ellos son unos pasados de rosca, porque nomás están viendo cómo te quitan el dinero, cómo se hacen ricos a tus costillas. Y te abro los ojos, pues para que no seas tan tonto o tan tonta de ir a comprarle al que se pasa de rosca contigo cuando tienes montones, De docenas alternativas. de opciones de aliados al consumidor. Son los menos en este país los que se pasan de rosca. Y hay que evidenciarlos.
Ahora, el que diga, yo no me paso de rosca, te voy a demandar por decirme eso. Ah, pues yo te demando antes, no te preocupes. Yo lo quería resolver a la buena, pero si no, pues la resolvemos en los tribunales. Porque hay los elementos de ley para hacerlo. Pero, ¿y cuál es el procedimiento primero, por decirlo? ¿La clausura del local? No, yo no puedo clausurar. No puedes clausurar. Por tema de precios, No. yo no puedo clausurar. Por eso mi primera medida es empoderarte a ti como consumidora, a todos los consumidores en general, con información. Porque esa información te hace ver, oyes, el limón no está a 300 pesos. El limón no está a ese precio. El limón está en promedio a 93 pesos, a 97 pesos sin semilla, a 70 pesos, 72 pesos con semilla. Entonces, si lo veo a 30 pesos, pues está bien barato. Súrtete de una semana o dos de limones, más se van a echar a perder, ¿va? Está a 120. Pues está por arriba. Mejor búscate otro proveedor más económico. Pero está a 200 o a 300 pesos, es un robo. Háblanos y denúncialo para nosotros intervenir. Por eso se habla de aumentos injustificados. Y lo hay en todos los productos y servicios, en todos. Nosotros también, por ejemplo, estuvimos revisando los hospitales. Nosotros sabemos cuánto vale una prueba de COVID. Sabemos a cómo la compras y en cómo la estabas vendiendo. Y si de repente dices, ya no vale 380 pesos, ahora vale 1,000. ¿Por qué? Pues porque yo digo, pues no. El tipo cambiario, ¿cuánto tiene de ajuste? El proveedor, ¿en cuánto ajustó sus precios y por qué los ajustó? ¿En qué insumo se te subió tanto? Y si no lo hay, pues hacemos una investigación a fondo. La mayoría de las veces, desde que soy procurador, el 100% de las veces, porque llego con los pelos de la burra en la mano, porque llego con toda la información, el proveedor dice, ya lo bajé, ya me ajusté. Y se resuelve el problema. También dice un dicho popular que muerto el perro se acaba la rabia. Pues si ya no hay el problema, pues ya para qué pongo una denuncia, para qué inicie un proceso judicial que me va a llevar meses o años y que termina definitivamente en una sanción, a veces económica o a veces hasta el cierre del negocio. Mejor motivo al mercado, porque somos al final el mejor regulador. Si hay un soporte legal para poderlo decir, lo digo y te empodero. Y ya todos empoderados regulamos el mercado. La demanda pesa más que la oferta. La demanda pesa más que la oferta. Y cuando tomamos conciencia de la demanda y tenemos una ley que nos respalda y una institución y un gobierno que nos respalda, con más ganas. Lo dijo John F. Kennedy el 15 de marzo de 1962. Con eso que me dices, no le agregas el costo que tiene los estados que viven una gran delincuencia. Perdón que regrese a eso, porque tienen y pagan derecho de piso. Eso afecta en el costo de su producto o en el precio final. ¿Eso cómo lo miden, Ricardo? Lo mides con la estandarización por regiones. Ok. Porque cuando hay un fenómeno de eso, si lo hubiera, porque no puedo afirmarlo ni negarlo porque no estoy en ese tema. Exacto. Pero ¿nunca te lo han dicho? ¿Nunca te han dicho, oiga, pues es que yo tengo un costo extra? Acuérdate que yo como persona soy la institución según la ley. Entonces yo soy el primero que debo guardar la confidencialidad de lo que me digan o me dejen de decir, ¿va? O sea, yo entiendo que me preguntes, pero también entiende que no todo lo puedo responder, porque no es mi información, es la información de las empresas o las personas que me lo hayan comunicado porque quieren o porque los obligo a que me lo digan. Entonces, cuando en una región hay un factor de ese tipo, de cualquier índole que afecta, por ejemplo, una sequía también puede afectar, se nota en todos por parejo y lo ves en los números en general.
Te das cuenta cuando hay una deformación de la oferta o del mercado, cuando solo lo hace uno, o cuando lo hacen sin respaldo. Si en la harina nixtamalizada los dos grandes proveedores aumentan al mismo tiempo y la cosecha de Sinaloa de mayo se compró a un precio que no habla de un aumento y las proyecciones de Chicago no hablan de un aumento, entonces ¿por qué aumentas si tu principal insumo no ha subido? Okay. Entonces, no es nada más un tema de caprichos. Si no tienes todo un Y estudio, nos apoyamos en el Banco de México, nos apoyamos en el INEGI, nos apoyamos en las cámaras sectoriales, empresariales, y nos apoyamos en un equipo de actuarios y matemáticos que tengo en Profeco, que antes no lo sabía, porque pues como que anteriormente no les gustaba hacer valer la Ley Federal de Protección al Consumidor y otras leyes que se correlacionan. Pero, pues, tanto estudiar para no usar los instrumentos que tienes, al final soy doctor en Derecho. Totalmente. Si no usara los instrumentos que tengo a mi alcance, pues no haría bien mi papel. ¿El presidente te manda a llamar o estás en las mañaneras cada semana casi? Estoy todos los lunes a las 6 de la mañana en reunión de gabinete y a las 7 en la rueda de prensa, popularmente llamada La Mañanera, que me gusta el nombre, por cierto, de 7 a 9. Y sí tengo la oportunidad, yo creo como ningún otro procurador en la historia de este país, de tener una interrelación directa con el Ejecutivo Federal, con el presidente de la República. Me siento honrado por ello, siento que he hecho un gran equipo con el señor presidente, lo entiendo en sus objetivos, los comparto plenamente y eso me ha ayudado a trabajar mucho para bien de las y los consumidores de nuestro país y de los consumidores que nos visitan, porque los turistas también son protegidos por la Profeco. Y espero seguirlo haciendo. Pues porque me divierte, me gusta. Se habla de cercanía, de que te fuiste, peleaste una candidatura, regresaste y seguía tu puesto esperándote. Pues fui a mantener caliente el comal. Ya se queda calientito un rato. ¿Quieres ser gobernador de Guanajuato? Sí, claro. ¿Vas a seguir peleando? Pues ya lo peleé una vez, lo puedo pelear 2 veces, es mi derecho. Yo tengo, como tú, derechos políticos. Yo no estoy limitado en mis derechos políticos y uno de ellos es elegir y ser electo. Entonces, yo he buscado ser gobernador de Guanajuato y lo voy a seguir buscando. ¿Por qué no? Pues, ¿quién me lo prohíbe? Cumplo los requisitos de ley. Lo quiero hacer, lo puedo hacer, lo voy a hacer. ¿Guanajuato es un estado conservador? Estructuralmente sí. Y está gobernado por la extrema derecha, pero no necesariamente como, digamos, en la médula. Y no diría yo que en la médula es conservador, porque el cura Miguel Hidalgo, un excelso liberal y sacerdote, o sea, que era católico, practicante y buscaba que otros lo practicaran también, y era liberal. Él, 100% guanajuatense, nació en Corralejo, hoy es municipio de Pénjamo, antes era parte de la Villa de León, fíjate, de la Villa de León hasta allá llegaba, y dependía de Morelia. Entonces, esa sí es la médula de Guanajuato, antes de que siquiera existiese Guanajuato. Y de ahí te puedo hablar de una historia de liberales hasta el siglo XX. Y ojalá un día de estos me pueda apuntar en la del 21, ¿va? Pero la médula en consecuencia, no es azul, no es roja, no es morada, no es púrpura, es una médula liberal.
pero liberal católica, porque eso sí es prevalente. ¿Cómo es el liberalismo con el catolicismo? Con el catolicismo. Se llama socialdemocracia y en Europa se llama democracia cristiana. ¿No se contrapone? Pero es la socialdemocracia. ¿No se contrapone? No, para nada. Si no, lee los Hechos de los Apóstoles. Te invito a leer los Hechos de los Apóstoles. Más socialdemocracia no la hay. Además, hasta puede que se pase de social. Y es parte medular del cristianismo. Si no, revisa las encíclicas del Papa Francisco I. Laudato Si, sumamente franciscana, de San Francisco de Asís, y la de Fratelli Tutti, o Tutti Fratelli. Estas dos encíclicas son 100% socialdemócratas o demócratas cristianas. Entonces, yo no lo veo que esté peleado. Pues si estuviera peleado el catolicismo y el liberalismo y la socialdemocracia, pues entonces, ¿cómo tenemos un papa como Francisco I? Y entiendo que a los cristianos de extrema derecha, como los del Yunque, pues no les gusta Francisco I y no le gustan sus encíclicas. Si por ellos la misa se diera en latín y de espaldas, ¿verdad? Y si por ellos estaría aplicándose una doctrina premedieval, ni siquiera medieval. Antes de Santa Teresa de Ávila, porque ella fue doctora y reformadora de la iglesia, y eso ya fue un montón de años, hace un montón de años. Estos vatos se regresan antes incluso de Santa Teresa de Ávila. Entonces, como verás, es un tema que me gusta, que me apasiona. Incluso a lo mejor hasta esta entrevista dicen, oye, este cuate como que habla muy golpeado. No, me entusiasma y me gusta estos temas, me mueven y busco hacerlos vida en la comunidad de la que formo parte, en el país, en el estado en el que vivo como político activo. Llevo 32 años en la política y 32 años pensando igual. Tú puedes esculcarme entrevistas de hace 32 años. Bueno, es más, de antes, como trabajé en medios de comunicación, cuando era niño, puedes buscarme desde los 7 años, entrevistas en medios, y nunca vas a encontrar ni una frase incongruente. ¿Se puede ser político y congruente? Claro, se debe, no solo se puede. Y además la política es la más noble actividad del hombre. Y si lo quieres ver como un católico practicante, es el mejor medio de santificación que puedes tener. O de salvación, si quieres verlo de esa manera más general. Y por eso el Papa Juan Pablo II nos puso como ejemplo a los políticos a Santo Tomás, para que siguiéramos esa ruta. Y ha habido santos políticos, los ha tenido Inglaterra, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, pues sí es una aspiración de vida, y además, si eres católico, cristiano, como es cristiano el presidente, como soy cristiano yo, cristiano en el sentido de seguir a Cristo, pues estás obligado a ser congruente y a hacer el bien y a ver primero por los demás. Pues qué padre en la política poderlo realizar, aunque sí hay que confesar, hablando en esos términos, que sí es el ambiente más complicado para hacerlo, O sea, hacerlo dentro de un convento ha de estar a todo dar. Hacerlo afuera, en la vida diaria, no es tan fácil. Y en la política, menos. Es, yo creo, el campo más complejo para lograrlo. Y me atrevo de veras a decirlo porque he llevado una vida muy pública, digo, no para todos los mexicanos, pero sí
para los leoneses y luego para los guanajuatenses desde los 7 años de edad. Entonces, no puedo decir mentiras y menos con Mr. Google, que rápidamente busca todo, ¿no? Pues muchas gracias, Ricardo Chesel, Procurador Federal del Consumidor. Gracias por darnos esta entrevista. No, al contrario, gracias a ti lo disfruté mucho.